Momento de evaluación final, curso diagnóstico psicológico, grupo 55, presentado por Vicky Juliet Gil Inestrosa y Cristian Cardona Giraldo, presentado a la tutora Nani Gisela Solano. Lourdes es una joven universitaria que a raíz de algunos problemas y traumas en su infancia decide buscar ayuda psicológica. Al parecer no es capaz de superar algunos episodios de su pasado, lo cual le genera inseguridades y malestar. Sin embargo, encontró una forma de refugiarse de esas burlas y mantener esta situación reprimida a través del rendimiento académico. Podría pensarse que de alguna forma esto era una manera de manifestar la incapacidad de enfrentar el problema por sí misma. Sin embargo, ella, siendo consciente de cuáles eran los detonantes de su condición, decide buscar ayuda profesional. Es importante resaltar que la paciente voluntariamente buscó esa ayuda, por lo cual existe una actitud favorable frente a cualquier tipo de propuesta de solución que pueda ser planteada en este estudio de caso. La paciente generó una serie de traumas a raíz de las burlas que hacían sus compañeros de clase por su estatura. La problemática radica en que después del proceso de adaptación que vivió, posterior a estas dificultades presentadas con los compañeros del colegio, que fue como una etapa de transición, ella estableció una clase de fase de seguridad o de zona de seguridad que le permitió generar adaptación y olvidar de alguna manera la situación traumática. Sin embargo, el cambio de entorno académico reactivó estos traumas de la niñez, lo que generó comportamientos inestables y paranoides, como estar muy pendiente de lo que hacen, de lo que dicen, de las reacciones que los demás toman frente a ella y todo lo que dicen. Básicamente el problema se generó a partir del cambio de contexto. La presión que se generó al estar fuera de su área segura afloró estos comportamientos negativos e incómodos para la paciente del caso. Sin embargo, el problema puede estar también asociado a una escasa educación familiar con respecto a valores como la autoestima. Planteamiento de la hipótesis frente a las causas del problema. El presente caso puede estar enmarcado dentro de un trastorno de personalidad por evitación, dadas las características sintomáticas del estudio de caso, su miedo al rechazo y la incapacidad de relacionarse de manera normal. Esto de alguna forma le generó frustración y malestar. El cuadro clínico de dicho trastorno, según el Manual Clínico de Diagnóstico Psicológico DSM-4, dice que se refiere a un patrón de inhibición social, de sentimientos de incompetencia e hipersensibilidad a la evaluación negativa, lo cual se traduce en una irracional creencia de que el resto de las personas le están juzgando o criticando continuamente por su aspecto o sus acciones. Esto hace que este tipo de pacientes eviten cualquier situación en la que puedan ser criticados. Estas situaciones los convierten en personas solitarias y reacios a relacionarse con otras personas, exceptuando en algunos casos a su núcleo familiar y una o dos personas seleccionadas cuidadosamente al tener plenas garantías de que no van a ser rechazados. Alternativas de solución para la toma de decisiones. La psicoterapia se considera el tratamiento más efectivo para esta afección. Para este caso en particular, se pueden tener en cuenta algunas propuestas de intervención terapéutica, como el entrenamiento en habilidades sociales, las cuales se basan en elementos asociados a las relaciones interpersonales, los cuales son aprendidas de manera natural por cualquier ser humano. Sin embargo, como existe un aparente conflicto, dichos elementos deben enseñarse y adoptarse de nuevo como parte de la personalidad del paciente, basándose en refuerzos ambientales como procesos de adaptación y superación de dicha problemática. El objeto principal del entrenamiento de estas habilidades sociales es empezar a desafiar esas creencias disfuncionales que se tienen sobre sí mismos y sobre los demás. Otra terapia bastante interesante para este campo, para este estudio de caso, es la terapia cognitivo-conductual, la cual muestra el comportamiento humano como algo que se aprende y a la vez es moldeable porque se relaciona con significados personales. Esto, de alguna forma, hace aportes bastante significativos a la modificación de la conducta y atacar pensamientos negativos que generan ese malestar psicológico. También es importante que dentro de toda esta propuesta terapéutica se vaya dando una exposición gradual para aumentar el contacto social. Si el paciente no es capaz de hacerlo por sí mismo, está también una interesante propuesta que se basa en reunir un grupo para que se dé la práctica de las habilidades sociales.
De igual forma, esta terapia de grupo lo que hace es aumentar el grado de confianza en el paciente para que él sienta una red de apoyo y sienta las suficientes herramientas y mecanismos de soporte para poder asumir su condición clínica y su condición psicológica de una manera mucho más proactiva y con mayores expectativas de mejora. La cuestión principal de toda esta terapia, o por lo menos de toda esta estrategia o de esta propuesta de intervención, es atacar esas creencias disfuncionales propias y establecer esa relación de confianza entre el psicólogo y el paciente, como parte también de una estrategia de la misma exposición gradual para la modificación de la conducta y ese mejoramiento paulatino esperado de los patrones del comportamiento social frente a una situación de trastorno de personalidad. Conclusiones y reflexiones finales. El caso anteriormente estudiado se le puede atribuir a un trastorno de personalidad por evitación, esto por su estrecha relación con el cuadro clínico de dicha afección. Esto de alguna forma pone en manifiesto cómo el comportamiento humano se puede ver afectado por situaciones de carácter cultural como la intolerancia a las diferencias individuales. Esto sumado a la exigua educación familiar pone en manifiesto la complejidad de cómo la ausencia de valores como la autoestima puede generar problemáticas a nivel psicológico en los niños y más en contextos o ambientes en donde los padres no tienen mucha incidencia como los salones de clase. Del caso también puede concluirse que los mecanismos para disminuir los casos de trastorno de personalidad en los jóvenes pueden verse sustancialmente reducidos si la educación adopta herramientas psicológicas que ajusten un modelo de formación para el contexto, que tenga en cuenta las características individuales y que se complemente con un componente de educación familiar basado en pautas de enseñanza para la vida, es decir, para las realidades sociales de cada contexto. Recomendaciones generales para el estudio de caso. La paciente Lourdes debe seguir asistiendo a las consultas psicológicas periódicamente para que el profesional de la salud pueda ahondar y profundizar más en el caso. De igual forma, debe seguir cada una de sus recomendaciones al pie de la letra, tanto como las terapias, como cada una de sus sugerencias o cada una de las tareas que le encomiende al paciente para que desarrolle como parte de toda la alternativa terapéutica que le ofrece. Es importante que también se produzca una exposición gradual y paulatina del contacto social. De alguna forma, todo parte de la voluntad y de la confianza que se tenga en sí mismo. Si quiere ayudarse a mejorar sus condiciones de salud, tiene que poner de parte de él y emprender este camino de la terapia como si fuera un equipo de trabajo, terapeuta y paciente.